El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Delicta. Celebramos con alegría esta fiesta litúrgica y fiesta además en este templo de San José María Escribá. Ayer conmemoramos en el Opus Dei también la ordenación sacerdotal de los 3 primeros sacerdotes del Opus Dei, entre los que se encontraba el beato Álvaro del Portillo. Así comenzó con don Álvaro y con esos otros dos una larga cadena de ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios, como dice San Pablo, al servicio de la Iglesia y de las almas. Pero en realidad el primer anillo de esa cadena es San José María, que ahora está firmemente anclado a nuestro Señor por toda la eternidad en el cielo y desde ahí continúa intercediendo por todos nosotros. Los invito en primer lugar a dar gracias a Dios por el don del sacerdocio concedido a la Iglesia, y a pedir también que haya muchas vocaciones sacerdotales en todo el mundo, especialmente aquí en nuestra ciudad, en nuestra diócesis. En el Evangelio de la Misa leímos que cuando acabó de hablar, dijo a Simón Pedro: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Pensaba que tomando pie de esta escena de la vida de nuestro Señor, en la que contemplamos cómo se mete en la vida de San Pedro, podemos hacer nuestra reflexión sobre una de las enseñanzas de San José María, que es el alma sacerdotal.
forma como hacía referencia San José María al sacerdocio del que todos los bautizados participan, del sacerdocio de Cristo. Por el hecho de ser bautizados, todos participamos de ese sacerdocio. Y en concreto fijarnos en una nota de esa alma sacerdotal que todos tenemos, que es el desprendimiento de corazón, que es un aspecto muy importante para la vida de los cristianos, para nuestra vida. En esta escena del Evangelio contemplamos cómo a Simón, a Pedro, le cuesta cumplir la voluntad de Dios. Para hacerlo tiene que desprenderse de todos sus conocimientos de pesca, de toda su experiencia, incluso de la experiencia más reciente. Llevaba toda la noche pescando, toda la noche bregando. Y le dice a Jesús: pero confiando en tu palabra echaré las redes. San Juan Pablo II decía en una ocasión que debemos con plena conciencia, decía, ejercitar el espíritu de renuncia. A causa de una desenfrenada avidez de goce, el hombre puede destruirse a sí mismo y destruir su ambiente. Nos animaba San Juan Pablo II, decía: aspirad a un estilo de vida sencilla. Esa actitud de desprendimiento del corazón es fundamental para poder decir que sí a Dios en todo momento, para tener esa paz de corazón, esa alegría que todos buscamos y esperamos. Porque ese desprendimiento no es simple y sencillamente no estar apegado a las cosas, sino que es llenar ese corazón con la confianza en Dios. Eso es lo que podemos aprender de San Pedro. Pero confiando en tu palabra. Nuestro corazón tiene que estar confiando continuamente en el Señor. No solamente cuando las cosas van un poquito mal, sino que es un hábito que tenemos que procurar ir ganando cada día. Ese desprendimiento que es confiar en Dios. Y pensaba, ¿por qué la queja a Dios, incluso en ocasiones el enojo ante lo que cuesta o ante una desgracia, ante una dificultad o algo que no sale como estábamos esperando? Porque eso señala que hay algo que no va bien en ese corazón nuestro. Dice el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, esa avidez de posesión, ese quizá amor desordenado o apego a algo que no es recto. Pero no es en ese momento que lo tenemos apegado. Es que en esas circunstancias sale a la luz ese apegamiento. Sale ese no estar con nuestro corazón desprendido de nuestras ideas, de nuestros proyectos, de nuestras cosas. Es no haber terminado de dejar que entre esa confianza en Dios. A veces no entendemos porque no estamos dispuestos a entender. Sufrimos y hacemos sufrir porque no queremos aceptar la voluntad de Dios. Porque en el fondo no tenemos esa buena voluntad en que se convierte ese corazón desprendido de nosotros mismos. Porque estamos apegados a nosotros mismos. Y por eso ese malestar en el que a veces o con el que a veces vivimos. Jesús mismo mostró esa necesidad de desprendimiento con su obediencia al Padre hasta la muerte, aunque ello supusiera
incluso un dolor muy grande para su madre, para la Virgen. Sabía Jesús el dolor que provocaría en la Virgen, su muerte, el que contemplara no solamente su muerte, sino esa muerte en la cruz. La resistencia a lo que Dios quiere nos hace sufrir. Dios no disfruta viéndonos sufrir, nos quiere bien y desea lo mejor para nosotros. Y lo que más desea es que tengamos ese corazón bueno, recto, ese corazón que está lleno de esa confianza en Él. San José María, desde que era muy joven, cuando solo tenía 15 años, en ese momento Dios le movió todos los pilares de su existencia y le hizo saber que quería algo de Él. Y por eso se hizo sacerdote, para seguir el querer del Señor. Él contaba que en una ocasión decía: el Señor me ha hecho ver cómo me ha llevado siempre de la mano. Eso es tener el corazón desprendido, dejarnos llevar por Dios de la mano. Tenía yo 14 o 15 años cuando comencé a barruntar el amor, a darme cuenta de que el corazón me pedía algo grande y que fuese amor. Vi con claridad que Dios quería algo que no sabía qué era. Podemos decir que esos años normales de su infancia o de su juventud se interrumpieron con esa llamada de Dios y se le quedó grabado. Y a partir de ahí lo tenía muy claro San José María: hacer lo que el Señor le pedía. A partir de ese momento, o lo que decidió San José María en ese momento, fue eso, fue dejarse llevar por Dios de la mano. Y pensaba que es algo que podemos pedirle a nuestro Señor en este día. Jesús, que nos dejemos llevar de la mano. Que como San Pedro hagamos a un lado todas esas ideas, esos proyectos o esas cosas que a veces nos quitan la paz. Y que nos dejemos llevar por ti de la mano. A nadie le gusta hacer la voluntad de otro. Y sin embargo, la oración que Jesús dirige al Padre en el huerto de los olivos es: hágase tu voluntad. La voluntad que tenía que hacer Jesús era la de otra persona, la de Dios Padre. Y Dios Padre pedía hacer algo que le costaba. Puede parecer que Dios es un poco egoísta al pedirnos que digamos eso, que se haga su voluntad. Pero no tiene que ver nada con un egoísmo, sino más bien con ese amor de padre, con ese amor de un padre que quiere lo mejor para su hijo. Y desde ese amor nos muestra su voluntad. Significa que Dios tiene un plan para que cada uno de sus hijos sea feliz, pero no quiere obligarnos a cumplirlo, sino que quiere que lo hagamos libremente. Y de ahí ese acto de pedirle que se haga su voluntad. Y así, esa oración de Jesús en el huerto nos enseña a nosotros a orar. Hágase, cúmplase esa voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando los apóstoles se acercaron a pedirle que les enseñara a orar y les enseña el Padre Nuestro, les enseña también a decirle a Dios Padre que se haga su voluntad. Porque queremos confiar en Él, porque queremos dejarnos llevar de la mano de Él. Eso fue lo que llevó a San José María a ser santo. Eso fue lo que llevó a San José María a poder fundar una institución, el Opus Dei, a mover a tantas personas. En realidad no era San José María, es el mismo Dios que a través de San José María movió a tantas personas. Y el Señor también quiere servirse de nosotros, pero hace falta que nos desprendamos,
que le dejamos actuar en nosotros. Para terminar, aprender algo de San José María en cómo buscar ese desprendimiento, cómo identificarnos con esa voluntad de Dios cada día. Podemos aprender de esos años de juventud de San José María, que él, cuando todavía no sabía qué es lo que Dios quería de él, se dirigía al Señor diciéndole una jaculatoria tomada de las Sagradas Escrituras, robándole las palabras a ese ciego al que Jesús le pregunta: ¿qué quieres? Y el ciego le dice: que vea, ud vidiam, que vea. Qué buena manera, pienso yo, de desprendernos de nosotros mismos, dirigiéndonos al Señor y pidiéndole ver su voluntad, ver qué es lo que Él quiere. Vamos a terminar ya esta homilía acudiendo a nuestra Madre la Virgen, pidiéndole que interceda por nosotros, para que aprendamos a confiar en Dios Padre, para que aprendamos a desprendernos de esas cosas que pensamos que nos dan seguridad, pero en realidad nos ponen en situación más débil. Que confiemos más en Dios nuestro Señor, le pedimos a nuestra Madre la Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.